Bien, hay tradiciones que se hacen en casa. Las películas. Ustedes saben muy bien que años de años repiten y repiten las mismas películas y hemos visto en Semana Santa lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y hay películas favoritas, ¿no? Ben-Hur y también esta película La Pasión de Cristo con Mel Gibson, ¿no? Esa es la que a mí me gusta y hay otras más realistas, ¿no? Hay una crucifixión terrible. Bueno, hay Jesús de Nazaret. Y bueno, la de Mel Gibson, creo que es es la más realista, sí, es la más ay, terrible, yo me tengo que voltear ahí. Luego también está Jesucristo Superstar, el Evangelio según San Mateo. Bueno, de eso vamos a hablar en realidad con Arturo Zulca Muñoz, profesor del programa de Humanidades de la Universidad San Antonio, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, le puse el San, Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, ¿por qué se ha convertido en tradición? ¿Y cuáles son las películas más populares? Bienvenido, profesor Zulca. Hola, ¿qué tal? A Exitosa Perú. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mucho gusto. ¿Por qué se ha convertido en una tradición? Pero ya esta es una tradición de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, en principio un gusto, Karina, un gusto hablar con tu público. Lo primero que tendríamos que decir es que estas películas que mencionas, la mayor parte son películas que se produjeron a partir de la década de 1950 en Hollywood, la mayoría, ¿no? La década de 1950, 60, 70, tú mencionaste algunas de ellas, ¿no? Ben-Hur, por ejemplo, es del año 1957, ¿no? Los 10 Mandamientos, ambas con Charlton Heston protagonizada, es del año 1953. Y claro, muchas de estas películas que creo que somos de la misma generación, que las hemos visto de pronto desde nuestra chiquititud, desde la década de 1980, la década de 1990, bueno, se han convertido como en el sentido común acerca de la vida de Cristo. Sin embargo, hay que recalcar, repito, que son películas de hace poco, o sea, de la década de 1950 a la década de 1970, la mayoría de ellas. Muy bien, entonces, ¿por qué calaron tanto? Porque hay películas pues de 1950 que ya nunca más la volvieron a pasar, ¿no? Pero estas han calado y se han convertido así en algo necesario. No hay Semana Santa sin estas películas. Sí, mira, hay muchas razones, ¿no? Porque sobre todo tienen que ver con que presentan cierta imagen relativamente común de Jesús de Nazaret, que es y acá un micro recorrido histórico, es la imagen que consagró la Iglesia cristiana romana a partir del Concilio de Trento de la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Es decir, esa es la imagen que solemos ver nosotros en los templos católicos, en el centro de Lima, por ejemplo, la Iglesia de la Merced, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo Guzmán, o si tú quieres todos los templos católicos de Ayacucho. Todas esas imágenes que uno puede apreciar allí, que corresponden a siglos XVI, XVII, XVIII, esas imágenes son producto de lo que la Iglesia cristiana católica romana estableció a partir del Concilio de Trento. Y lo que hacen estas películas de la segunda mitad del siglo XX es hacer pasar ante la multitud de espectadores del cine y de la televisión como si fuera la verdad total, absoluta acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay muchas otras narraciones, incluso hay otras películas que muestran otras formas de enfocar la vida de Jesús. Tú mencionaste, por ejemplo, una miniserie que se ha convertido en película como de 5 o 6 horas, que se tituló Jesús de Nazaret, de Franco Zaffarelli, de finales, digamos, de la década de 1970. O también de esa misma década, concretamente de 1977, el Evangelio según San Mateo, dirigido por Pierpaolo Pasolini,
o en esa misma década, la película simplemente Jesús de Nazaret, que es del Reino Unido. Esas tres películas consagran una imagen de Jesús de Nazaret exageradamente no humano, ¿no? Es decir, alguien cuya mirada está elevada por los cielos. En cambio hay otras películas, por ejemplo, La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, de 1988, que muestra a un Jesús, en la vida cotidiana, absolutamente humanizado, con muchas inseguridades, con dubitaciones, ¿no? Yo diría, en suma, que en pocas palabras, la mayor parte de estas películas muestran, las más conocidas sobre la vida, pasión y resurrección de Jesús de Nazaret, muestran una imagen que el común de las personas quiere, ¿no? Es decir, de los espectadores quiere. Por favor, yo te pido, por favor, que me esperes un ratito, es la 1 en punto, me tengo que ir a una pausa comercial, pero regresemos porque está interesante todo lo que tú nos estás diciendo y creo que nuestros televidentes y radioescuchas y los que están en las redes están enganchadísimos porque todos hemos visto estas películas. Regresemos, por favor, después de la pausa comercial, no se muevan. A Perú, y estamos en esta programación especial de Viernes Santo. Nosotros nos habíamos quedado hablando de las películas, estas películas taquilleras de Semana Santa y que obviamente se han convertido en una tradición. Han sido hechas algunas desde los años 50. Para eso estamos hablando con Arturo Zulca Muñoz. Él es profesor del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias, Arturo, por seguir en la línea y en el Zoom para conversar con nosotros. Bueno, tú me estabas diciendo de que hay película para todos los gustos, sí, y que poco a poco en el tiempo se han ido haciendo, y yo me imagino, saco mis conclusiones de que es porque la industria vio que eran taquilleras, daban rating, la gente le gustaba y que plasmaban parte de la historia, unos retratando a Cristo como una divinidad, algunos haciéndolo un poco más humano. Y yo también te estaba diciendo o te quería comentar que La Pasión de Cristo de Mel Gibson era una que me parecía ya muy, muy, muy cruda, ¿no? Aquí, ¿qué se trató de reflejar? Ya el dolor intenso, esta es una de las últimas, ¿no? Sí, precisamente esta cinta de Mel Gibson 2004, La Pasión de Cristo, en realidad está en la línea de todo un tipo de arte visual sobre el cuerpo de Jesús que se dio en el siglo XVII, incluso hasta el siglo XVIII, tanto en Europa como en las Américas, ¿no? Es decir, tú debes haber ido seguramente a la ciudad de Ayacucho y has visitado seguramente los templos, y en la procesión de Semana Santa, cuando sacan el cuerpo de Cristo crucificado, si te fijas muy puntualmente en la estatua del Jesús dentro de la urna, es una imagen tan fuerte para verlo con la piel y la carne sangrando, como la película de Mel Gibson, ¿no? Solamente que, claro, se hizo en el siglo XVII o XVIII, es esa escultura de Cucho, lo que se pudo, pero con el realismo visual, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende tanto. O sea, de hecho, si uno compara, ¿no es cierto?, con películas de la década de 1970, la película de Mel Gibson 2004 es más intensa, ¿no? Y ahí hay una pequeña, como tú muy bien lo has señalado, el cine no solamente es un arte, el cine también es una industria. Y en este caso ha sido fundamentalmente una industria occidental, es decir, una industria vinculada con Europa Occidental y Norteamérica. Y hay una serie de razones sociopolíticas, ya no tan exclusivamente o meramente religiosas, ¿no? Sino que hay otros factores sociales, políticos, culturales y económicos que están implicados, ¿no? Por ejemplo, el grueso de estas películas comienzan a darse después del término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo acaba la Segunda Guerra Mundial? En 1945.
Y curiosamente en la década de 1950 la mayor parte de ese tipo de películas, El manto sagrado, Ben-Hur, Los 10 mandamientos, son películas que resaltan a antiguos patriarcas judíos, antiguos patriarcas hebreos. Es decir, aquí en esas películas, ¿quiénes son los protagonistas? Bueno, los que fueron absolutamente masacrados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, ¿no? O sea, precisamente a quienes se reivindican en la década de los 50, los que habían sido víctimas del genocidio nazi, de década y de poquitos años antes, ¿no? Y en el caso de la película de Mel Gibson en 2004, me parece, uno dice, pero oye, qué raro, no sé por qué antes no se dio una película tan obscenamente sanguinaria con los cuerpos como la de 2004 de Mel Gibson. Bueno, mi razón igual se remite a la historia social, cultural, política de la globalización de ese momento, ¿no? 2001, recordarás, 11 de septiembre de 2001, el atentado, el ataque terrorista de Al Qaeda contra las Torres Gemelas en Estados Unidos y otras, en Nueva York y otras partes de Estados Unidos. Ese es un momento en el que reflota el fundamentalismo terrorista islámico en muchos estados teocráticos de Oriente Medio, y es un momento donde reflota el fundamentalismo cristiano de diverso tipo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, no es casualidad que precisamente en el gobierno de George W. Bush padre, a inicios del siglo XX, en el que el propio Bush papá señalaba que era una guerra entre Occidente y Oriente, o sea, entre el cristianismo y el Islam. Entonces es un momento en el que esta película, me da igual si es de Mel Gibson o otro, pero bueno, en este caso es Mel Gibson, muestra digamos, como una imagen de uno de los indirectos fundadores de la cultura occidental, como fue Jesús de Nazaret, lo muestra sufriente, ¿no? De modo tal que se pueda captar, si tú quieres, mayor identificación con esta figura fundadora de la cristiandad, que a su vez es fundadora de la cultura occidental, que es la que nosotros, los latinoamericanos, desde el siglo XVI comenzamos con la que nos comenzamos a identificar, ¿no? Muy bien, mira todo lo que hay detrás y todo lo que tú, pues, experto en esto, puedes identificar y explicarnos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo tu conocimiento. No solamente son películas, sino que tienen un contexto y, por supuesto, tienen una industria. No solamente es para ganar dinero, sino también están precisamente allí puestas, expuestas por algo. Todo tiene un porqué. Muchas gracias al profesor Zulka Muñoz. Muy bien, ahora nosotros